Pues no sé, pensaba que conversabas tú, pero al final igual. No, bueno, yo presento. Bueno. Exacto. Bueno, creo que no vamos a necesitar el micro. Bueno, está grabando, entonces en una de esas. Bueno, Gardi, gracias. Antes que nada, gracias por la invitación. Gracias por la invitación a presentar este libro. Y yo, la verdad es que quisiera que tú empezaras, José Ignacio, porque a mí este libro, debo de serte muy sincera, pero no puedo ser de otra manera, me enfrentó con muchas cosas, ¿no? Me obligó a pensar algunas cosas y me obligó a estirar la liga en otras, ¿no? A tratar de entender. No estoy de acuerdo con muchas, pero pues ahorita las platicamos. Y en ese sentido, pues me gustaría oír qué piensas. Que aventarte la bolita, obviamente, aventarte la bolita. Pero me gustaría, Gardi, y a lo mejor esto es distinto a otras presentaciones del libro, que luego tú comentaras después, Sí, o sea, ¿no? sí. O sea, porque normalmente en la presentación del libro, los que lo presentan le echan un montón de flores al libro y el autor dice, ay, gracias, bye. Yo creo que este libro da para conversar, más allá de lo que podamos nosotros decir, creo que da para cuestionar. Y en ese sentido creo que, por lo menos en lo que yo tengo que decir, sí me gustaría, más que decir, preguntar, ¿no? Preguntar por qué llegas a conclusiones que llegas o por qué haces supuestos que haces. Y eso me parece que puede ser incluso más interesante que lo que yo pueda aportar o no pueda aportar. Entonces, si les parece bien a todos esa dinámica, ¿no? ¿te parece? Nada más quería decir gracias por el espacio, Ana María y Fer, y a ustedes por venir a presentar. Yo llegué con el libro con Fer y le dije, es que para mí me encantaría presentarlo en el ITAM, porque este libro es una conversación con mi hermano Itamita. Y mi regreso a México, yo viví muchos años fuera y la primera edición de ese libro sale en 2016, pero lo empecé a escribir como en 2012, y fue entender cómo se había transformado México durante el neoliberalismo, ¿no? Entonces eso como preámbulo. Pues para mí sí es un lujo y un honor poderlo presentar acá, porque es una conversación con mi hermano que ahí está. ¿Itamita de qué? ¿De economista? Economía. No, y aparte del él y tan fundamental. Exacto. Muy bien. Bueno, si quieres... Sí, adelante. Traigo aquí notas, ¿no? O sea, preparé algo para decir, pero justo dije, bueno, no voy a llegar a leer porque qué pereza. Pero bueno, sí, tomando esto como que es una presentación del libro, hay que presentarlo, hay que decir de qué se trata y dar una idea general sobre lo que es y qué lectura generó. Yo quiero justo abrir con una cita que hace, una cita que tomé de una página, que dije, bueno, creo que aquí está lo que condensa, o creo yo que condensa, ya por mí esto también me interesa escucharte, sobre qué, hacia dónde va este libro, hacia dónde nos lleva. Dice, hago un llamado urgente a la especulación utópica, a la fantasía, a la imaginación política radical y antitecnocrática. Las formas más valiosas de imaginación política serán aquellas que dependen de la empatía y de nuestra capacidad de prever cambios concretos a la situación del presente, sustituyendo con una relación moral directa las cualidades superficiales de los eventos que consumimos en la infoesfera. Creo que esto, para mí, esta cita justo sintetiza el espíritu entero del libro. No está al final, ¿no? Sin embargo, al final reitera de otra manera esta invitación que hace. Y cuando digo que es el espíritu del libro, y que de alguna manera lo reitera, es porque yo lo leí como una crítica total, es una crítica total, no deja títeres sin cabeza. Si acaso se salvan algunas organizaciones indígenas de pueblos originarios que precisamente están resistiendo lo que Gardi llama, todo el tiempo en mi cabeza es Ingard, pero era el Gardi, neoliberalismo, que creo que aquí es donde a lo mejor nos podemos entrapar un poquito sobre el uso de la categoría de neoliberalismo. Y a ver, no me quiero perder el hilo de lo que tenía pensado. Eso, es una crítica total. Entonces, como crítica total al mundo contemporáneo, pues claro, la invitación es así de radical, es fantasía, utopía, imaginación política radical. Eso es la única forma de salir de este atolladero, es así, con una creatividad profunda, ¿no?
Y esto tiene mucho sentido para mí, hoy tuvo mucho sentido para mí, con ideas que también estaba teniendo hace tiempo, por eso me interesó mucho presentar el libro, porque dije, sí, por ahí también va mi pensamiento de la lectura del mundo contemporáneo. Y creo que eso es parte de lo que puede primero entrampar, ¿no? Esta idea de que, bueno, está criticando el neoliberalismo, aunque el libro también incluye una crítica al post-neoliberalismo, ¿no? El libro argumenta que desde 2018, en el contexto mexicano, entramos en una etapa post-neoliberal que tiene sentido y lo argumenta con bastante detenimiento qué medidas está tomando el gobierno actual, tanto discursivas como políticas, como de política económica, pero también lo que está ocurriendo en circuitos artísticos, en el activismo y demás, que muestran un cambio en la dinámica que traíamos de los últimos 30 años. Sin embargo, y esa sí es mi lectura, yo sigo pensando que caben dentro del paraguas del neoliberalismo. Creo que decirle post-neoliberal es comprarle que realmente está haciendo un cambio de algún tipo esta administración, pero luego nos metemos sino a ese debate. Lo que creo es que, bueno, esta manera de entender neoliberalismo no es la manera, digamos, superficial de entenderla, y eso también tuvo mucho sentido para mí por lecturas que estuve haciendo y con las que veo que también Gardi trae al libro, algunas que a mí me faltaron, otras que no conocía. Que no entendemos neoliberalismo como un conjunto de preceptos de administración pública o un poco más profundo de un modelo de economía política. Digamos que el neoliberalismo incluye esos preceptos de economía política o de administración pública, que típicamente en la discusión pública en América Latina y en cualquier otro lado, pero específicamente en la latinoamericana, sí entendemos neoliberalismo como esta reducción del Estado, que la política social se basa en una política de transferencias individuales y no en grandes programas sociales específicos, ¿no? Eso es síntoma, digamos, del neoliberalismo, pero, y eso es parte de lo que está constantemente elaborando este texto, sino que el neoliberalismo es una forma de estar en el mundo. Y eso es a lo que alude el título del libro, cuando dice la tiranía del sentido común, es esa, es nuestra forma de hacernos persona, subjetivación es el término, digamos, académico y que está presente en las diferentes secciones del libro de diferentes formas, esta forma de hacernos sujetos es una forma neoliberal. ¿Y qué es esa forma neoliberal? Bueno, está definida varias veces y con una cantidad de ejemplos abrumadora, yo diría, que ahorita entro también en ese detalle, basadas en una hiperindividualización de que estamos en este mundo para ser nosotros mismos, ser dueños de nuestro destino, pensarnos como islas, ¿no? Que están consumiendo, que se están pasándola bien y que están cumpliendo sus sueños, ¿no? Y que nuestra interacción con el resto de las personas que nos rodean en realidad es completamente aislada, aún sean nuestras familias, es decir, hay poco espacio, y por eso me interesaba esa cita, para la empatía. Ni siquiera podemos contactar a la persona de al lado de manera concreta. Y que esta hiperindividualización se da también a partir de una mercantilización de todo. Y ahí es donde entra ahora sí todo un esquema de economía política que habilita esta forma de estar en el mundo, todo un aparato mediático, una forma de relacionarse con los medios que está operando en este mundo. Y esa es la forma en la que hay que entender el neoliberalismo, es ese sentido común, la forma con la que estamos pensando todo, nuestros sueños, lo que queremos hacer mañana, cómo evaluamos la política, cómo evaluamos el devenir del tiempo, cómo evaluamos nuestra relación con los otros. Y cuando digo que la crítica de este libro es total, es porque es total, ¿no? De por sí está yendo al corazón de cómo nos pensamos en el mundo, ¿no? Pero no da margen a nada. Por ejemplo, cuando decimos, bueno, es que somos críticos, ¿no? Podemos ser críticos. Y darnos cuenta de esta realidad y criticarla, y publicamos en revistas, en periódicos, en medios de comunicación, aparecemos criticando lo mal que está el sistema capitalista y cómo somos víctimas de todo, ¿no? Y bueno, a mí lo que me pareció súper destructivo es particularmente cuando te metes, bueno, porque esto se los anticipo, de veras critica absolutamente todo. Aparece cualquier persona que ustedes tengan en la cabeza, aparece mencionada. Cualquier evento que ustedes puedan imaginar, gran evento o pequeño evento, aparece mencionado. Y además interconectados de formas muchas veces sorprendentes, muy creativas,
que dices, nunca en mi vida hubiera pensado que había una relación entre la desaparición de la licenciatura en Sociología en la Universidad de Sinaloa, porque la menciona, con el levantamiento popular de los zapatistas relacionado a su vez con los cambios que está haciendo el gobierno ahorita, ¿no? De veras aparece así. En muchos casos son conexiones que uno no ve venir, que dices, ¿cómo la...? O sea, sí veo una creatividad brutal, a veces veo una creatividad caótica, es cierto que creo que el libro a veces se vuelve muy difícil de leer precisamente por esta cantidad de conexiones, datos y demás, que dices, espérame, ¿no? ¿Cómo se hilaron? Pero otras veces cuando te alejas y dices, a ver, espérame, ¿cómo? Ah, ya entendí que tiene que ver un evento de 80 y tantos con uno de 2013, con uno de no sé cuántos. No siempre lo logré, tengo que confesarlo, ver esas conexiones. Pero en esas conexiones justamente desarrolla en algún punto una crítica, digo, es que me da pena porque no es por balconero, es porque es la que retengo en la cabeza porque me pareció muy fuerte, a Valeria Luiselli, porque ella escribe la obra de Valeria Luiselli, para quien se haya acercado a ella, es una obra profundamente crítica, es una obra de denuncia de violencias, de demás, y tiene un escándalo que los que estamos en redes sociales lo recordamos bien, porque son como todos estos escándalos de redes que se incendian en las redes durante 2 días, todos estamos indignadísimos, pero 3 días después ya se nos olvidó. Nadie se acuerda, entonces hay que hacer hasta una historia del escándalo de 2 días. Publican un texto en una columna en El País en el que señala que ya está cansada del feminismo contemporáneo, que es un feminismo victimista y demás. Y la crítica que establece aquí Gardi es como esta forma en la que dentro de este esquema de neoliberalismo como sentido común, como forma de estar en el mundo, podemos ser muy críticos, sobre todo estas élites intelectuales que estamos en estas universidades y que generalmente tendemos a ser críticos, siempre y cuando no nos involucremos con lo que estamos criticando, siempre y cuando hay una distancia personal con eso criticado. De hecho, hasta tengo, porque lo dices de mejor manera como lo estoy diciendo yo, dices aquí, la disociación entre crítica, postura y vida cotidiana caracteriza a nuestra era neoliberal. Y de ahí lo calificas específicamente en este estar cansada del feminismo de Valeria Luiselli, pero no es solo sobre feminismo, sino casi sobre cualquier otra reivindicación política del presente. Dice, ser feminista es existir en un mundo distinto, es estar fuera de sincronía con los demás, y al estar fuera algo se arruina. Es decir, si uno quiere salirse de este sentido común, si uno quiere realmente aceptar, generar una postura crítica a esta tiranía del sentido común, si uno quiere acabar con el neoliberalismo, pues tienes que arruinar algo, tienes que salirte del entorno en el que estás, no puedes nada más decir, bueno, es que acabo de escribir mis críticas muy fulminantes contra el racismo, contra el machismo, contra la desigualdad, en una revista de circulación nacional, y listo, ¿no? Soy un crítico. Y después decir, bueno, pero nada más que no me toque nada de lo que yo mismo critiqué, ¿no? Entonces, por eso digo que es una crítica total, porque incluso los críticos están siendo criticados. O incluso se les ve como parte de un sistema donde esa crítica es funcional y claro, en este sentirse hiperindividual en el mundo, estás muy cómodo diciendo, bueno, pues soy un crítico y me leen y me aplauden y a veces me dan premios y estoy dando estas clases diciendo lo mal que está el mundo, pero por favor no me lo cambien, ¿no? Entonces esa definición de neoliberalismo a mí me resulta interesante, me resulta sobre todo que supera la politización del término en la arena pública, que me parece muy poco productiva. Justamente en el ITAM vemos mucho el uso de la etiqueta de neoliberalismo con un desprecio profundo, porque el itamita lo que lee promedio, el itamita promedio y caricaturizado, porque el itamita es un poco más crítico, creo yo, por lo menos lo que he visto este semestre que me rea acerca de esta institución. Está chistoso. Que por neoliberalismo entendemos una postura crítica de la izquierda a cualquier cosa que suene a libre mercado, ¿no? Y que la izquierda hace cosas horribles como pedir control de precios, imprimir más billetes y cosas que generan un caos macroeconómico, ¿no? Esa es la misma caricaturización que se hace desde posiciones tecnocráticas o de la derecha hacia la etiqueta neoliberalismo. Es como cuando dicen neoliberalismo lo que quieren es populismo, ¿no? Y esa discusión sobre qué es el neoliberalismo
es la que me parece poco productiva, es la que hace el presidente actual cuando dice que va a acabar con el neoliberalismo y dice, ¿qué significó eso exactamente? Insisto, el libro argumenta qué significa, solo no estoy de acuerdo con el alcance, creo que sigue siendo neoliberalismo. Pero ese es el argumento justo. Sí, bueno, por eso es post-neoliberal y por eso es como... Entre comillas. Aunque sí argumentas ahí un regreso del nacionalismo, como este dispositivo no pre-neoliberal, ¿no? Pero bueno, es cierto, sí. O sea, sí dices, hay un cambio. Sí hay O sea, algo justo el argumento es escarbar la continuidad de las políticas neoliberales desde el 94 hasta el presente. hasta el presente. Y ver a este presidente como el neoliberal más audaz, pero enmascarado con el nacionalismo y otros artilugios desconocidos. Entonces estamos totalmente de acuerdo. O sea, es post-neoliberal con toda la ironía del mundo, ¿no? Con toda la ironía. Y como camuflaje también. De acuerdo. Entonces estamos totalmente de acuerdo. Solo quería mencionar... Ojalá y fuera realmente post-neoliberal. O sea, Sí. si hubiera, ojalá y eso existiera. Sí, porque sí hemos visto otros ejercicios post-neoliberales, a lo mejor muy limitados en otros países, pero... Y justo mi argumento sobre Valeria Luiselli y otros artistas de los cuales hablo en el libro, películas, etc., tiene que ver con entender cuál es la sensibilidad neoliberal en la producción cultural ligada a la enunciación política, ¿no? Entonces, Luiselli, en su libro sobre los niños migrantes en Estados Unidos que piden asilo, que hace este trabajo de traducción y de eso escribe la crónica que estoy criticando, justo es una forma como despolitizada de hablar del problema, porque no habla de la historia de Estados Unidos en Centroamérica y cómo es que esos migrantes fueron a dar ahí, como si todo eso existiera en un vacío y esta gente solo fuera sujeta a violaciones de derechos humanos, ¿no? Que es la narrativa típica neoliberal. Entonces es como lo que yo trato de detectar son los mecanismos de esta sensibilidad justo estética neoliberal que encuentro en Luiselli y en otros. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, esa fue mi lectura y a lo mejor simplifiqué ahora demasiado. Y lo del feminismo, ya sé, o sea, una posadora que dice, que escribe, cuando ganó Trump las elecciones me quedé tirada en la cama una semana y así de, tú tienes una hija chiquita. Sí, tú, ¿no? O sea, no poses. Sí. Bueno, fue funado en Twitter con todo el rigor. Bueno, solo para cerrar este comentario, que quería nada más apuntar un poco a de dónde viene esta noción del neoliberalismo como sentido común y decir que esa es la parte que encuentro como un aporte importante del libro en cierta literatura. Esta idea de que no estamos hablando del neoliberalismo solo como un paquete de políticas públicas o un modelo de economía política, sino como un estar en el mundo. Me parece que es un desarrollo que se está dando en la academia, sobre todo en Estados Unidos, a partir de la crisis de 2008-2009, en la que empieza a haber estos estudios críticos del neoliberalismo, que es tremendo como siempre, porque estas críticas al neoliberalismo incluso profundas se estaban dando en el contexto latinoamericano, específicamente en Bolivia, en la Academia Boliviana, etc. Pero bueno, hasta que no llega a Estados Unidos no empezamos a hablar realmente de eso en todo el mundo. Y me llamó la atención porque pensé muy constantemente en una autora que no sé si conoces, hasta me quedé con la duda, que se llama Elizabeth Povinelli, una antropóloga de Columbia, australiana. Sí, justo porque lo estaba leyendo y dije, me suena tanto, que el pensamiento me resonó mucho, dije, esto suena como a su libro que se llama, uno de sus libros que se llama Economies of Abandonment, en el que justo desarrolla un poco, dije, mira, esta es la versión mexicana de Economies of Abandonment. Elizabeth Povinelli justo también empieza, ella no usa la categoría neoliberalismo justo pensando en el temor que tiene de que vayan a pensar que solo está hablando del modelo de economía política, y sobre todo por el periodo en el que escribe. Ella escribe cómo reacciona a la crisis de 2008-2009 y dice, estamos en un liberalismo tardío. Y dice, ¿qué es ese liberalismo tardío? Sí, modos de hacer, modos de pensar, modos de construir las cosas. Y bueno, es antropóloga, se va a Australia y estudia el contexto australiano de una manera sumamente interesante. Y justo dice, bueno, necesitamos pensar mundos posibles, es el llamado al que ella hace. Y dije, mira,
Gardi está haciendo un llamado muy parecido en el libro y sobre todo después bueno, junto con presentarnos toda esta pléyade de despliegue, o sea, todo este despliegue que hace de acontecimientos, personas, situaciones, columnas, conceptos, obras de arte, artistas, autores, exposiciones, ¿no? Es como no te queda, insisto, no queda títere sin cabeza, de demostrar cómo este sentido común está completamente apoderado de la sociedad mexicana, está completamente implantado en el sujeto, digo, la palabra que vino a mi cabeza es psique, y dije, bueno, los antropólogos no hablamos de la psique, pero sí, en la psique de las personas, y por eso creo que es un libro muy valioso, porque está trayendo a México una discusión que no se tiene aquí. Hice referencia a la Academia Boliviana de principios del siglo XX, pero realmente los discursos sobre neoliberalismo entendido así están muy acotados a ciertos circuitos de la Academia estadounidense y diría que específicamente neoyorquina. Y qué bueno es estarlo viendo en México y también qué bueno es estarlo presentando en el ITAM, para que también el ITAM vea que hay una sofisticación del pensamiento del neoliberalismo, que no es esa caricatura que se hace, que insisto, es poco productiva, y que esta es la que puede llevarnos a algo más. No sé, me pregunto por qué te quedas con la etiqueta neoliberal, dado que, por ejemplo, Povinelli dice, ya, mira, el liberalismo tardío, para que ya no piensen que es otra cosa, ¿no? Para que vean de qué tamaño es y no lo caricaturicen. Tú utilizas mucho, y me encantó porque también lo pensaba mucho, haces un diálogo constante en el libro con Fernando Escalante, y digo, sí, exacto, ¿no? Es como, hay que empezar a entender el neoliberalismo como lo piensas tú, como lo piensa Fernando Escalante, y menos como la caricatura que hace la izquierda sobre ellos o la derecha sobre el mismo caricatura que hace la izquierda, ¿no? Y así logramos una profundidad mayor. Y bueno, ese sería mi comentario inicial para empezar el diálogo que propone Valeria, y ya. Mimi, te pido un favor, ¿puedes traer una copia de los envíos? Es que justo la cita que leíste al principio ya se materializó en un libro de ciencia ficción utópica. ¿Ah, sí? Que acaba de salir también. ¿En serio? Sí. Ah, mira. Sí, no podía quedar ahí, más que cuando doy mis clases mis alumnos quedan devastados. Entonces dije, no, necesito escribir este libro para ellos. Ah, mira, mundos posibles. Sí. Ah, qué bien. O sea, ya, y esto es ficción. Ciencia ficción utópica, sí. Ah, qué bien, justo pensando, qué bien. Y es como, está inspirada en Octavia Butler y no hay tecnología y es como escenarios de sobrevivencia, ¿no? En un mundo postapocalíptico. Ya vi en Coyoacán, en Santa Fe. Sí. Coyoacán. Ah, tienes la crónica de la visita que está también incluida en el libro. Sí. Acapulco. Bueno, bien. Bueno, pues... Entonces son dos libros presentados. La versión ensayo y la versión novela. Pues mi turno. A ver, tengo que presentar el libro y tengo que dar mi opinión del libro. El libro, para quien esté buscando easy reading, Sí. este no es el libro, ¿no? Este no es el libro. Si lo que quiere uno es, voy a buscar un libro para desentenderme un poquito y para relajarme y para pues disfrutar el día y así como mientras me relajo leo, este no es el libro. Este no es el libro adecuado, ¿no? Dice, me ruega que escriba ese libro. Sí. Yo también. A lo mejor es este, no lo sé. No es para nada de lectura sencilla. Sobre todo, y creo que es lo que más trabajo me costó a mí, es lo que ya decías, José Ignacio, es este brinco que se da en una sola oración, porque literalmente pasan muchas oraciones, pero en una sola oración en cada uno de los casos. De hablar de neoliberalismo, pero de los pueblos originarios, pero de los feminismos, pero de López Obrador, pero de la carretera a la Marquesa, donde hay un póster de la Guardia Nacional, al apocalipsis. Todo eso es en una línea, ¿no? En una línea, varias veces. Eso hay que Varias jalar las veces. orejas a mi editor. Varias veces, ¿no? Entonces sí genera cierto estrés, no la oración en sí misma, sino esta crítica continua a todo.
porque en efecto es a todo. Y hay una sensación de que estás atrapado, o sea, que estás atrapado sin salida, de si esto no ha funcionado, pues y no tengo opción, porque no se plantea una opción, es ¿y a dónde volteo? O sea, ¿qué hago? ¿No? Porque en efecto parece de leer esto, que estamos a 2 nanosegundos del apocalipsis, ¿no? Y yo no lo sé, no sé si estamos a 2 segundos del apocalipsis, pero sí queda claro que no hay salida, o sea que no hay salida. Y en ese sentido, me parece que se busca una razón por la cual estamos en este escenario preapocalíptico. Tú cuando novela dices que es postapocalíptico, bueno, esto es pre, esto es el preapocalíptico. Y se busca, y no sé si es de manera deliberada o no, pues una especie de responsable, culpable, explicador, o sea, de alguien a quien voltear a ver en ese sentido, ¿no? Y ese culpable, responsable, explicador de que estemos al borde del abismo es el neoliberalismo, con mayúsculas y en neón, ¿no? Es el neoliberalismo. Y debo decir que yo sí me entrampé en el neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? Y a lo mejor es por quién soy yo. O sea, me queda claro que mi cabeza es como mucho más simple que la tuya, porque nada más de ver la forma en la que mezclas todas las ideas, yo necesito las definiciones para poder ir entendiendo una cosa tras la otra. Y en ese sentido, para mí sí era importante entender desde el inicio y qué es el neoliberalismo. Debo reconocer el valor de venir a presentar este libro al ITAM, ¿no? Sí, me parece algo digno de reconocerse, y lo digo de verdad, ¿no? Yo sí me considero, pues no sé si neoliberal, pero sí liberal, ¿no? El neo sigo sin entenderlo muy bien. Ya si hablamos del post-neoliberal, ay ya, ¿no? Sí, todo lo que se plantea en el libro es algo, todo el desacuerdo que se plantea en el libro es algo con lo que yo estoy de acuerdo, ¿no? Y eso hace como que leerlo vaya haciéndose muy difícil y al mismo tiempo vaya haciéndose una forma de estirar la liga para tratar de ver las cosas distintas, porque creo que es ahí donde uno crece, ¿no? O sea, si te quedas leyendo lo que siempre lees, confirmando tus propios sesgos, confirmando tus propias ideas, pues entonces no tiene caso, pues nada, ¿no? Mejor ni leas. Entonces, en ese sentido, sí es interesante y es constructivo leer algo que te reta a ti mismo y a tus propias ideas y a tus propias definiciones. Conforme avanzaba, me empecé a dar cuenta de que quizás estemos de acuerdo en muchísimas cosas y que estos momentos de quizás etiquetar o acomodar en diferentes cajones no nos está llevando a nada bueno. Y uso un ejemplo muy sencillo que pones al principio de tu libro, que dices, los neoliberales, porque primero se lee como que el neoliberalismo es la culpa de absolutamente todo, pero luego resulta que el neoliberalismo es a partir de 1994. Entonces, para mí es, ¿cómo va a ser la culpa de absolutamente todos los males si empezó hace bien poquito? O sea, hace bien poquito en términos históricos, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser algo el culpable de todo si es bastante joven? O sea, pues es un adulto joven, ¿no? ¿Por a poco ese tiene la culpa de todo lo que estamos viviendo? Y entonces dices, no, el uso del neoliberalismo aquí, del término neoliberalismo, es muchísimo más amplio que el de ese neoliberalismo puntual que queremos leer en materia económica, o por lo menos de política económica aplicado desde 1994. Es otra cosa, es una forma de pensar, y es una forma de ver el mundo, y es una forma de ver las cosas, que desde mi perspectiva no es neoliberalismo, es otra cosa. El neoliberalismo responde a ciertas condiciones específicas de política económica o de política pública, ¿no? Muy acotadas a ciertas cosas con las que podemos o no estar de acuerdo. Pero eso es un ejemplo donde dices, los neoliberales nos quieren convencer de que somos libres
cuando vamos a elegir entre dos coches. Y entonces nos muestran dos coches, dos modelos distintos y nos dicen, mira, este tiene estas características, este otro tiene estas otras características. Y entonces la persona que desde una perspectiva también como un poco naive en el sentido de, pues la persona no tiene agencia, o no puede decidir, o no puede pensar, ¿ok? La persona se siente libre, no es libre, pero se siente libre porque el neoliberal que le vende los coches la hace pensar que es libre porque tiene 2 o 20 modelos de coches para elegir. Pero no es libre, porque en realidad la decisión debería de ser ¿y por qué esa persona no puede usar también transporte público? Y digo, ¿dónde está la contradicción? Pues por supuesto que la persona puede usar transporte público, por supuesto que la persona cuando va a elegir si compra coche o no, ya que está parado en la agencia, ya tomó una decisión primero que es, ¿quiero coche o no quiero coche? ¿Uso el transporte público o no uso el transporte público? Para mí, que me considero liberal, sí me gusta tener los resultados más eficientes en función de ciertas condiciones. Y esas condiciones las determino yo. Y esas condiciones son las que determinan mi margen de libertad. Yo no siento, y a lo mejor estoy equivocada, por eso te digo que ahí es donde estiré la liga, yo no siento que el señor que me vende los coches esté condicionando mi libertad, ¿no? A mí sí me gustaría tener un sistema de transporte público donde se liberara mi tiempo para que yo pudiera hacer otras cosas y que hoy no puedo usar. Y entonces se plantea como esta dicotomía que desde mi perspectiva es falsa, de el neoliberalismo es igual a un consumismo rampante, ¿no? Que no sé si eso sea cierto. O sea, no sé si esa línea, si ese sí, entonces sí, se cumpla, ¿no? Hablas mucho de los acuerdos comerciales, en particular del TLC y de la firma del Tratado de Libre Comercio, y cómo el Tratado de Libre Comercio nos prometió prosperidad a todos. Yo no sé si nos prometió prosperidad a todos, o más bien todos nos quisimos creer el cuento de la prosperidad para todos. Porque todos sabemos que la prosperidad, sea cual sea, porque también ese es un tema de definición, y entonces regresamos a, bueno, ¿qué quiere decir eso? La genere una sola cosa, o un solo acuerdo, o un solo tema, ¿no? O igualito, y es exactamente el mismo fenómeno que vamos a ver ahorita con el famoso nearshoring, ¿no? Ahora el nearshoring nos va a resolver todo. Pues no, la verdad es que no nos va a resolver todo, ¿no? ¿Es real? Sí, sí es real. Igual pienso que el Telecam nos abrió la puerta a muchas cosas. Hay cierta conversación, por ejemplo, en términos de comercio, en el tono en el que se habla de comercio, hay una crítica implícita, porque en efecto hay crítica a todo, absolutamente a todo, ¿no? Entonces, pero esta crítica no es explícita, es implícita. Entonces, se habla del acuerdo comercial y de la destrucción de la autonomía alimentaria. Entonces, ¿teníamos autonomía alimentaria? O sea, no sé, ¿qué es tener autonomía alimentaria? Y claro, luego se ve que en tu cabeza te haces la misma pregunta y la vas respondiendo y dices, bueno, nos cambiaron eso por tener muchas opciones en el supermercado, a bajos precios. No sé si queremos tener más opciones, a lo mejor sí nos gusta tener más opciones. O sea, a lo mejor parte de la libertad del individuo es esta búsqueda de opciones. No lo sé. O a lo mejor es que el neoliberalismo es tan malo, tan malo, tan malo, tan malo, que ya se nos metió así como el cordyceps, ¿no? Y ya solo pensamos con un sentido común que nos metió al neoliberalismo sin darnos cuenta. Y eso me parece muy scary, ¿no? Porque, o sea, yo pienso que en autarquía no viviríamos mejor, sinceramente. En autarquía, teniendo nulo intercambio comercial y teniendo la comida que somos capaces de cultivar en nuestro bonito territorio mexicano, que es mucha, porque México es un país muy grandote,
¿no? Y ese territorio y esa disponibilidad de diferentes terrenos nos permite tener mucho más margen de maniobra que otras economías, ¿no? De todas maneras, creo que hay algo intrínseco al ser humano que no es neoliberal, y de nuevo, y lo voy a repetir todo el tiempo que dure mi intervención, mucho poco, puedo estar equivocada, pero esta es al final del día una opinión. Siempre estamos buscando cosas distintas. No sé si más, pero estamos buscando cosas distintas. Y a lo mejor es el hartazgo de unas y quieres probar otras y quieres entender otras, no lo sé, pero eso creo que viene de origen. Ahora sí que creo que es, no sé si es como falla de origen, y eso nos ha llevado a donde estamos. Yo creo que la forma en la que hemos desarrollado las sociedades no es ni de cerca la óptima. Es a la que hemos llegado. O sea, porque de repente pensamos que esto es un juego donde llegas al desarrollo óptimo. Y pues no, llegas al que llegas. Llegas al que llegas porque se conjuntan una serie de condiciones que hacen que estés aquí. ¿Pudo haber sido distinto? Claro que pudo haber sido distinto. ¿Queremos que sea distinto? No sé, yo pensaría que sí. Yo pensaría que sí para muchas cosas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, no doy por sentado cosas que das por sentadas, ¿no? Como, pues queremos tener esta independencia alimentaria, soberanía, no usas soberanía, usas autonomía alimentaria, algo así. Para mí lo importante es tener seguridad alimentaria. O sea, saber que la gente va a poder tener acceso a alimentos, ¿no? Hablamos de transgénicos, hablas de transgénicos como si fueran todo el mal. Y creo que, y yo de nuevo, ahí me entrampo en las propias definiciones. Para mí un transgénico no es una semilla modificada por Monsanto. Para mí un transgénico es una papa que consumimos hoy, que ha sido modificada a lo largo de siglos y siglos y siglos para poder consumir en el estado en lo que la consumimos ahorita, porque en su estado original es venenosa. Eso es un transgénico. O sea, la papa que consumimos hoy es un transgénico. Las manzanas que consumimos hoy son transgénicas. Independientemente si la semilla viene o no de una de estas multinacionales horrendas y creadoras de todo mal, ¿no? En ese sentido, no creo que el neoliberalismo sea la culpa de todo. Y ahí sí me parece que es muy importante entender las causas de por qué ha pasado cada cosa. Porque si no, llegas a un modelo post-neoliberal o post lo que tú quieras y no se arregla el problema. Pues porque ese no era el problema, ¿no? El problema no es que fuera neoliberal o no fuera neoliberal. Fue que escogimos un modelo de desarrollo a costa de cargarnos el medio ambiente. Neoliberal o no neoliberal, ¿no? Usas, por ejemplo, estos mecanismos de supervisión y vigilancia con la tecnología, ¿no? Que nos toman fotos todo el tiempo, y los datos biométricos, que también es como de capítulo de Black Mirror y da mucho miedo, estoy de acuerdo. Y pues a mi mente viene la economía que más usa estos mecanismos de supervisión y control absoluto, tecnológico y demás, pues no es neoliberal, ¿no? Es Corea del Norte, donde, ¿qué crees? Ahí sí hay soberanía alimentaria. ¿Y qué crees? La gente se muere de hambrunas. ¿Cuántos? Pues ni sabemos porque los datos no están disponibles. Entonces, no entiendo si es el neoliberalismo la causa de todos los males y por eso me entrampé en la palabra. Por eso yo sí me entrampé. O sea, yo no logré salirme de ahí. Porque si la causa de que estemos al borde del abismo es el neoliberalismo, pues uno pensaría que, bueno, pues resolvamos el neoliberalismo y esto se va a arreglar, porque si la causa de todos los problemas es el neoliberalismo, pues ya está, quitemos esto y todo se va a acomodar como un bonito Tetris que se acomoda bien, ¿no? Y pues vamos a llegar a que no es así. Y entonces mencionas, y te digo, pues vamos pasando de una línea a otra línea a otra línea, y hablas desde luego del presidente López Obrador y de pues estas nuevas políticas pues que no son tan nuevas, ¿no? Cuando el presidente López Obrador empezó a implementar los programas de transferencias en efectivo, o sea, para mis adentros digo, es que ningún neoliberal se había atrevido a tanto, ¿no? O sea,
Carlos Salinas de Gortari más le dio miedo, Sí. no se atrevió a hacer eso, ¿no? El que consideramos como el neoliberal por excelencia no llegó ahí, ¿no? Eso lo dijo. No se atrevió, ¿no? Y entonces hoy tenemos estas políticas, no, eso claro que lo dices, y hoy tenemos este presidente que critica todo el día el neoliberalismo desde una parte de show y desde una parte mediática y desde una parte muy de espectáculo, y al mismo tiempo hace todas estas políticas que de nuevo un neoliberal lo podría hacer en un libro de texto y en unas gráficas y en un modelo, y le daría muchísimo miedo aplicarlo en la vida real porque sabe que tiene un montón de distorsiones y un montón de problemas hacer eso, ¿no? Entonces, ese es un poco mi tema, ¿no? O sea, pensar que podemos pensar que hay un solo... No me gusta la palabra culpable porque creo que me remite a un colegio católico y eso no me gusta, pero que hay un solo responsable de algo, cuando creo que hay una responsabilidad colectiva. Creo que hay una responsabilidad colectiva en las decisiones que hemos ido tomando, no esta generación ni la anterior, todas las generaciones que nos han llevado a estar donde estamos, ¿no? Me agobia mucho como los temas de congruencia, ¿no? Si yo voy al súper y compro manzanas producidas en Washington, que claro, ya nadie ve dónde están producidas las cosas, ¿no? Cada quien echa pues el carrito y pues, le das la bendición y quién sabe dónde se produjo. Pero si ves las etiquetitas, pues te das cuenta que la gran mayoría de las manzanas en México vienen de Washington, ¿no? Entonces, si yo compro manzanas de Washington, y no solo las compro, sino que las disfruto enormemente, yo no podría criticar el libre comercio, porque sin el libre comercio no me estaría yo comiendo esas manzanas, ¿no? Entonces, sí hay una parte que es un poco, regresando a lo de Valeria Luiselli, ¿no? Que hay un poco como de congruencia, ¿no? Que claramente se vuelve cada vez más difícil en este momento donde quizás este córdiceps, hoy llamado neoliberalismo, ya se nos metió y entonces todo lo vemos a la luz de esos lentes, ¿no? Del neoliberalismo. Yo creo que equiparar cosas como un consumismo rapaz o una voracidad destructiva del medio ambiente o la desvalorización de las mujeres a lo largo de la historia de la humanidad, hay que decirlo, a lo largo de la historia de la humanidad, son fenómenos que no podemos achacar al neoliberalismo. Son fenómenos muy complejos, que datan de siglos, si no es que miles de años, y que quizás pensar en que hay un responsable nos va a impedir tomar mejores decisiones como sociedad. Porque creo de nuevo que donde estamos es el resultado de muchas decisiones colectivas, de muchas decisiones que quizás ni siquiera somos conscientes de que estamos decidiendo. Ese es el sentido común. Ese es el sentido común, y por eso te digo que eso es lo que me ha hecho pensar, bueno, entonces este neoliberalismo pues también estaba metido en la mentalidad de aquellos que forjaron Estados Unidos a principios del siglo XX, o no, o estaba también ya metido en los conquistadores del siglo XV, XVI, que llegaron a buscar tierras para expandirse, y de verdad no lo sé, ¿no? Porque mi óptica, el neoliberalismo, era algo muchísimo más acotado, muchísimo más simple, ¿no? Muchísimo menos responsable de todos los males de la humanidad. Entonces, sí creo que todos queremos otra visión de desarrollo. Y creo que en eso podemos discutir muchísimo. Cuando hablas de comercio también nos mencionas nos dijeron que íbamos a ser como otro país. Hoy también queremos ser como otro país, ¿no? O sea, todo el tiempo hay esta comparación. Todos los países quieren ser como otros países. O sea, en algún momento escuché era mujer, la primera ministra de Educación de Finlandia, quejarse de su modelo educativo, que era el modelo educativo rankeado en primer lugar, y decía, yo quiero copiar el de Suecia. Entonces, sí te hace pensar pues a lo mejor todos queremos ser un pedacito del otro, y un mucho de lo que nos hace ser nosotros.
pero creo que eso no es fijo ni estático en el tiempo. Creo que eso se va moviendo. Entonces, no sé, esas son algunas de las cosas que pensé. Sí creo que hay muchos Méxicos, porque también en la crítica también me toca, evidentemente, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay muchos Méxicos muy distintos. Sí propongo que se hagan ductos de gas, sí propongo que se hagan ductos de gas, o sea, porque creo que es la forma de darle energía al sur, no solo energía, no solo el gas, sino es la forma en la que tienen de generar energía más barata en el sur, y si lo que quieres es que el sur no se desarrolle como el norte, yo no estoy hablando de eso, nunca hablé de eso, yo no quiero industrializar el sur, ni poner parques industriales para la manufactura en el sur, ¿no? Pero sí quiero que la gente en el sur tenga acceso a energía eléctrica y tenga la libertad de decidir si quiere prender la luz o no. Y para que eso suceda, tiene que haber ductos de gas. O a lo mejor hay otro mecanismo, a lo mejor hay otra forma, a lo mejor es un parque eólico, que también va a afectar el derecho de alguien, ¿no? Entonces, sí me cuesta trabajo pensar como en un mejor modelo de desarrollo para México y para el mundo, sí tenemos este córdiceps ya metido en la cabeza llamado neoliberalismo. Gracias. Padre, te toca. Sí. Me gusta la idea del sentido común metido en las cuerdas como un córdiceps. Pues sí, es que eso parece. Pero yo creo que mi descripción de lo que llamo neoliberalismo no es así de simplista, y sí me voy a la historia. No es nada simplista. Y a María Eugenia Romero. Nada. Y a Fernando Escalante. Y a David Harvey Y también. a David Harvey. Y la travesura que hago es leerlo a través del lente de la teoría crítica, que es mi formación, ¿no? El postestructuralismo francés, la escuela de Frankfurt, el pensamiento indígena, el pensamiento de las autonomías, ¿no? Y a través de la producción, a través de la literatura, el cine y el arte. Y entonces de ahí el neoliberalismo se convierte como en el zeitgeist, el descriptor de una época, o el nombre de un momento histórico, ¿no? Pero también lo que yo llamo la internalización de las condiciones de reproducción de capitalismo, es decir, está adentro de mí como córdiceps en las decisiones que tomo en la mañana, en decidir autoexplotarme, en normalizar llevar a las niñas a Kitsania, ¿no? Donde aprenden a ser trabajadores, ¿no? O sea, y entender cómo esto está Pero en también todos. puedes decidir no llevarlo. No, claro. ¿Cuándo te llevé a Kitsania? Pero existe, ¿no? Sí, existe. Y entonces, y cómo se convirtió de nuevo en una lógica de vida que le podemos llamar también modernidad, depredación, heteropatriarcado, extractivismo, que es parte también del neoliberalismo, ¿no? Y entonces a mí lo que me interesaba era como sacar este término de la economía política y entenderlo a través del ente de la educación de las niñas, de la vida cotidiana en relación al trabajo, a través de los movimientos sociales, sobre todo cómo se traduce a la cultura y a las políticas culturales, etcétera, ¿no? Y medio ambiente, sobre todo. Y medio ambiente también. Feminismos también. Sí. Entonces, pues ahí salen como una caja de síntomas, ¿no? Que voy desgranando, desmontando, articulando para, pues como para tratar de diagnosticar el todo. Y entender justo esta que es nuestra herencia, ¿no? O sea, el cambio climático, el mundo al borde del caos, la política como simulacro, etc. Y este libro lo escribí como en conversación o dando clases en seminarios con mis alumnos, y como acababan todos tan devastados siempre, por eso escribí ese libro de ciencia ficción utópica, ¿no? Donde, inspirado en las autonomías zapatistas,
imagino otras formas de sostener la vida en el planeta que no sean depredadoras. Y pues no sé, ¿qué más? Yo puedo agregar algo pensando, Sí. escuchando a Valeria y sobre lo que entiendo en tu libro y de dónde viene esta como ya, es el neoliberalismo. Esta conceptualización. Y por eso a mí la etiqueta tampoco me gusta, solo no me gusta porque se confunde con su gemelo simple, ¿no? Yo también lo leo como un zeitgeist, como un signo de los tiempos, y también me quedé pensando eso que dices, bueno, el mal nació en 94, no nació en 94, pero o sea, creo que cuando pensamos con esta gran escala histórica, sí vemos un estado de excepción ahorita. Sí hay una sensación milenarista. Digo, tampoco sería la primera vez en la historia que estamos milenaristas pensando que ya se va a acabar el mundo. Hace 500 años también andaban en ese viaje y no se acabó, ¿no? Pero es cierto que ha sido una anomalía en la historia de la humanidad. Si nos pensamos como especie, llevamos no sé cuántos, 100.000 años existiendo. Y los últimos 5.000, los últimos 3 minutitos de la historia de la humanidad, resulta que somos un montón, repito otra palabra en mi cabeza, somos demasiados, ¿no? Bueno, un montón, no demasiados, quién sabe cuánto, son demasiados. Vemos una degradación ambiental, vemos nuestra capacidad de alterar el planeta, y sí hay que preguntarse de dónde venimos. Cuando ves estas gráficas de la población humana en el planeta a lo largo de todos los tiempos, es una línea así acostada en la gráfica y de repente una así, ¿no? Y dices, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué fue esto? Y bueno, evidentemente no fue el neoliberalismo, porque ese disparo empezó mucho antes de lo que le estamos llamando neoliberalismo. Pero sí, si miramos una escala larga histórica, algo pasó en un tiempo muy reciente, que empezamos a cambiar nuestra relación de todo con todo, con cómo consumimos, qué somos, cuál es nuestra aspiración en la vida, a qué le tiramos, estamos en este planeta nada más para comer y ser felices o para tener más que cosa. Y lo que hemos visto ya en una escala más micro, son diferentes articulaciones de cómo va cambiando ese estar en el mundo, y que sí tiene que ver con acumular más, con expandirse, con el logro personal, y lo podemos ver desde la antigüedad temprana, pasando por Roma y luego de ahí en adelante. Entonces esta fase a la que le llamamos neoliberalismo, pensando sobre todo en David Harvey, que también dialoga mucho con él, y que también es una forma en la que yo construyo mi idea sobre neoliberalismo, es que sí pasó algo, no en 94, 94 en México, aunque yo diría que desde 82 en México. Sí, pero bueno, en los 70, siguiendo a Fernando Escalante, o incluso antes, y ves lo de reconstrucción teórica, sí hay un algo en la que justo David Harvey menciona, el capitalismo industrial allí está desde el finales del siglo XVIII, bien desde el final del siglo XIX, y implica acumulación, implica expansión, implica buscar mercados, implica mucho lo que hoy entendemos como liberalismo y como, sí, libre mercado, etc. Hay un paréntesis en el siglo XX, que son estos estados de bienestar o fascismos o socialismos, que tuvo muchas, digamos, presentaciones, un estado menos liberal, ¿no? Quizás sigue siendo el gran marco del capitalismo industrial y sigue teniendo el gran marco del liberalismo, pero sí vemos estados claramente no liberales, ¿no? Y estados que aún asumiéndose liberal como México, ¿no? Pues sí, tenemos una democracia de partido único, ¿no? Entonces ya no suena tan democrática, ¿no? Sí hay una interrupción de cierto liberalismo. Y lo que dice David Harvey es, algo pasa en los 70 que se empieza a pulverizar la forma en la que pensamos en consumidores y en productores. Todos pueden producir y todos pueden consumir. Y además se segmentan los espacios, se deja de segmentar los espacios de producción y los espacios de consumo y los espacios de descanso. Y de tener que ir a la fábrica a trabajar, ahora estás trabajando en todos lados, ¿no? Y claro, la pandemia lo hizo todavía más evidente que nunca. Tienes un WhatsApp al lado, estás trabajando, ¿no? A las 12 de la noche si te llega uno. Y eso, además el consumo se metió. Y además hay otra cosa, había una segmentación en la humanidad en quién podía consumir y quién no podía consumir, quién podía trabajar y quién no podía trabajar. ¿Qué trae el neoliberalismo? Trae esta idea de todos pueden. Entonces, ¿qué necesitan? Derechos para las mujeres, todos somos iguales, ¿no? Derechos LGBT, todos somos iguales, dejen de segregar profesiones. Eso lo lee uno y dices, fantástico, ¿no? De hecho, David Harvey dice, es el colateral positivo del neoliberalismo. Pero hay una lógica de mercado.
Si es como, a ver, en vez de que todos nos bajáramos nuestro nivel, todos lo subimos, ¿no? Y todos tenemos que entrar a esta máquina de producir, consumir. ¿Quieres manzanas de Washington? Manzanas de Washington. Y suena fantástico, salvo porque sí se le ve un momento final a esto. O sea, sí se ve una emergencia climática. No nos podemos... Todos queremos ser otro país, pero si todos somos Estados Unidos, esta fiesta dura 30 años y se acaba. Y entonces, ¿cómo se va a parar eso? Entonces, desde la lógica exclusivamente liberal o neoliberales, pues cuando se acabe, ¿no? O sea, ya veremos, nos regularemos, encontraremos la nueva manera. Pero creo que sí, ese final es tan dramático y tan mortífero, que sí creo que la invitación a pensar otros mundos es la que importa. Entonces, quizás la etiqueta de neoliberalismo estorba, pero sí estamos más bien hablando de una fase en la lógica de la larga historia de la humanidad a la que llegamos en los últimos 50 años, que siente que nos está llevando a un punto crítico, incluso viendo lo que se ha publicado en los últimos 2 años, de pensar que la cosa más caótica va a estar en 2050, ya le bajaron a 2040, ya le bajaron a 2030, ¿no? Y dices, bueno, pues parece que nos va a tocar ver Yucatán inundado. Quien compró un terrenito hace poquito, pues... ¿no? Bueno, esa es la... no sé, perdón. No. O sea, sobre lo que comentan, ¿no? Sí creo que nos hemos equivocado en modelos de desarrollo. Y no hablo de México, hablo como en términos generales. Creo que pues, al final del día la humanidad hemos hecho experimentos de, pues, prueba y error, y vas viendo que funciona y que no, y a veces te quedas con lo que no funciona a falta de una mejor solución. Pero creo que este momento, sinceramente yo no creo que estemos al borde del abismo, para nada creo que estemos al borde del abismo. Creo que sí hay un tema climático que hay que cuidar, desde luego, o sea, no soy negacionista ni mucho menos, sí creo que hay un tema que tenemos que cuidar y que tenemos que resolver a la brevedad, me queda muy claro. Sí creo que somos como especie, bastante destructores, ¿no? Hay por ahí en Sapiens, ¿no? Harari, que muestra cómo cuando llegaron los primeros humanos, ya Sapiens, como podríamos considerarlos, a Australia, hay evidencia geológica clara y marcada de cómo se agotaron y cómo extinguieron a las especies animales que ahí habitaban. Y estamos hablando de hace miles de años. Y si hay una cosa que no sé si está metida en nuestra amígdala como de sobrevivencia, que quizás ya nos tendríamos que mover a otro lado, ¿no? O sea, quizás sí nos tendríamos que mover a patrones de consumo distintos. Quizás sí tendríamos que pensar de forma distinta. Pero creo que estamos en un momento de mucha incongruencia. Y a mí eso me genera mucho ruido. Pero lo que ¿no? se pregunta Gary en el libro es por qué no se politiza eso. Si está tan cerca esa necesidad de cambiar esos patrones de consumo, ¿qué hace falta para que lo cambiemos? ¿No? Me parece que sí. Esa es muy buena. Sí, y creo que está politizado, pero sin que llegue a mayores consecuencias, ¿no? Lo que pasa es que mi teoría es que, por ejemplo, hay un teórico que se llama Mark Fisher que cuenta que está parado en 2012 afuera de Occupy Wall Street y todos dicen que están en contra del capitalismo y él dice, pero todos con el iPhone y todos con su taza de Starbucks. Entonces estamos diciendo que queremos otra cosa, pero internamente deseamos este sistema porque somos seres completamente hedonistas. Entonces para mí este mundo surge con la modernidad y concretamente lo estoy pensando como con la novela de Émile Zola o Bonheur des Dames, La felicidad de las damas, donde hace la descripción del primer templo de consumo, ¿no? Que son los centros comerciales o las casas de compras en París en esa época, que es cuando surge el capitalismo, la industrialización se liga con el deseo y empieza como una forma de seducir y de trabajarnos a nivel medular, como el cordyceps, de tenernos prensados, ¿no? A través del líbido. Entonces, pues es como un capitalismo libidinal, del que es súper difícil salir, porque deseamos las manzanas de Washington, deseamos que en el sur haya electricidad, deseamos toda una serie de cosas y todos estamos
metidos adentro de ese Sí, sistema. renunciar a eso es imposible. Hasta que colapse, ¿no? Entonces, y bueno, y la otra cosa también que me interesaba mucho desmenuzar en el libro era, por ejemplo, los mitos del neoliberalismo, como el mito del emprendedor o de la mujer empoderada, que una mujer no puede ser directamente emprendedora y primero se tiene que empoderar, ¿no? O sea, y eso como los personajes principales de esta época contemporánea, por ejemplo, que los vemos repetir esos arquetipos desde las películas de Hollywood hasta los influencers de Instagram, ¿no? Que es esta narrativa de superación personal y llegada al éxito porque se portaron bien y trabajaron mucho y estuvieron en el lugar correcto, tuvieron suerte y además tienen un poquito más de talento que los demás y es como una forma de normalizar también el darwinismo social, ¿no? Como una forma de no sé, de movilizar a esta sociedad y de hacer a esta sociedad completamente aspiracional, lo cual es tremendamente peligroso. Ahora mis alumnos son artistas y todos quieren ser artistas famosos y es lo único que les importa, no es cómo voy y soy famoso. Y rápido. Y rápido. Es tremendo. Entonces cuando les explico o les desmonto este mito, pues, ¿no? Ya no quiero. Ya no Se quiero deprime. entender nada. ¿Para dónde baja? Se va a hacer derecho. Se viene la cita. Sí. Oye, no sé si alguien quiera hacer preguntas o si quieran interactuar un poco con el público. Sí. Adelante, por favor. A ver, yo no he leído el libro y de la discusión que aparte está muy interesante. O sea, lo que entiendo, Gary, es que el neoliberalismo lo utilizas como un hilo conductor, como un explicador, pero no es un libro sobre el neoliberalismo. O sí es un libro sobre... Pues sí hablo de la historia del neoliberalismo y de la teoría del neoliberalismo, pero después lo saco de su contexto para entender otras cosas como son la planeación urbana, la relación con la vida en el trabajo, como mencionabas. Ya estoy trabajando cuando voy en el periférico, ¿no? O sea, ya no hay separación y además me autoexploto, pero además a los niños los educo con edutainment y lo de Wakitsania, ¿no? Como toda una serie de cosas, la lógica bajo la cual se planean las ciudades o la lógica de los movimientos sociales, los derechos humanos como una forma de resarcir las injusticias del capitalismo, pero también como encontrar como esos fenómenos paralelos o escondidos de este sistema, que es, por ejemplo, ligarlo con la desaparición forzada, con el desplazamiento, con el feminicidio, ¿no? O con la devastación ecológica, como conectarlo. Porque parte de esta lógica o de este sentido común es compartimentalizarlo todo, ¿no? Como en la medicina, que nada más ven el corazón sin ver el todo sistémico, sin ver el medio ambiente, etc. Entonces yo quería como tratar de articular el todo. Y otra cosa también entender cómo la libertad de elección se traduce no a igualdad, sino a, por ejemplo, a como acceso diferenciado, ¿no? O sea, tú puedes ir a curarte una infección de la garganta al doctor Simi y te cuesta 100 pesos, o vas al inglés y te cuesta 2.500 pesos. Entonces, todo el mundo tiene acceso a la salud, pero es acceso diferenciado. O te puedes ir a comprar una rosca de Reyes y compras una en Soriana, en Iztapalapa, que cuesta 80 pesos, o compras una Divina orgánica que cuesta 600 pesos, ¿no? Entonces, esa libertad de elección se convierte en acceso diferenciado y en ahondar más la desigualdad, ¿no? Que ya sabemos que eso además trae secuelas, etc. Okay. Y otra cosa que quería hacer, perdón, era entender cómo esa lógica sigue siendo perpetuada por este régimen, aunque este régimen se autoetiqueta neoliberal. Ni lo puedo mencionar por su dado nombre. El innombrable. Sí. Había yo atrás, ¿no? Bueno, pues yo tampoco he leído el libro, pero estoy fascinado con todo lo que he escuchado y ya tengo muchas ganas de leerlo. Y me llamó mucho la atención este momento en el que nos damos cuenta en el que vivimos en un mundo capitalista, neoliberal, en donde hay mucho malestar, ¿no? Y de repente nos empezamos a dar cuenta de ese malestar y empezamos a protestar con el Starbucks y nuestra manzana de Washington en la mano. Sin embargo, eso no sería un primer momento, o sea, a pesar de que queremos el Starbucks o la manzana de Washington, darnos cuenta de que hay algo mal y protestar, no es como un primer paso. O sea, esa parte o sea, yo creo que podemos
criticar el sistema económico, político en el que estamos, pero somos partícipes de él, ¿no? O sea, no podemos escapar del consumo, de todo lo que nos bombardean, pero creo que mi pregunta es, un primer paso para cambiarlo es darnos cuenta y protestarlo, aún con el Starbucks en la mano. O sea, yo no creo que sea contradictorio, o lo es. No sé. Yo creo que sí es. Yo creo que sí es, pero que no lo puedes escapar. Exacto. Pero vaya, es algo, ¿no? O sea, es como darte cuenta de que, ok, quizá el Starbucks me gusta mucho, pero sin embargo hay algo en mí que me hace protestar el sistema en el que me Yo encuentro. creo que aquí el problema es que solo estamos pensando a la protesta y a la inconformidad como individuos. Yo, por ejemplo, digo, como Greta Thunberg, no voy a aceptar invitaciones a dar conferencias fuera de México por la huella de carbono. ¿A quién le importa? A nadie le importa. Entonces, en la medida que hagamos acciones aisladas, no van a contar. Tenemos que ser todos como colectivo. Hacerlo, buscarlo, pensarlo. Porque en la medida que lo hagamos como individuos, pues no cuenta, no va a tener trascendencia. Y esa es la tragedia, ¿no? Que no estamos pudiendo pensarnos como colectivo. Y creo, digo, un poquito como aunado al comentario, creo que es un tema de qué estamos dispuestos a ceder para conseguir eso que estamos buscando en nuestra protesta, ¿no? Es decir, vivimos en un mundo en donde ya tenemos tantas comodidades, ¿no? Es como de repente vemos pues, a nuestras abuelas o incluso en nuestros casos a nuestras mamás, ¿no? Que me acuerdo que mi abuela decía que es esa estupidez del feminismo, o sea, tengo que trabajar y aparte hacerme cargo de mis hijos y aparte trabajar y aparte hacerme cargo del marido y aparte, no, o sea, a mí no me hables de eso, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que estar conscientes como generación, como raza humana, que toda decisión que tomemos y toda aspiración que tengamos, tenemos que estar conscientes y estar dispuestos a que nos va a costar y tenemos que estar dispuestos a pagar ese costo. Y siento que un poquito es lo que nos falla ahorita, ¿no? Sí está bien que tengamos derecho a trabajar, pero fíjate que no así porque no me dan ganas, pero fíjate que sí está bien el cambio climático, pero yo sí quiero mi iPhone y cambiarlo cada año porque pues ni modo de traer, ¿no? Entonces, creo que es donde hablan de esta se me fue la palabra, de esta contradicción, ¿no? Que queremos todo, pero no estamos dispuestos a ceder nada y no estamos conscientes que para ganar algo siempre, ¿no? El costo de oportunidad siempre está y hoy siento que no estamos dispuestos a... No soy del ITAM, aclaro, ni economista ni del ITAM. Tu abuela tiene toda la razón porque esa fue la tragedia del feminismo de segunda ola, que heredamos esa obligación de salir a trabajar por un salario, pero además ocuparnos de la crianza y de la casa, ¿no? No, pero siento que o sea, estás sobresimplificando, porque ponle tú que tú te despiertas y dices como, no voy a ser hipócrita, no tienes iPhone, no tienes teléfono, ¿cómo te transportas? Ok, voy a ir caminando, ¿qué zapatos usas? Trata de encontrar zapatos que no están hechos por esclavos en otro país. ¿Qué ropa usas? Voy a crecer mi propio algodón para después hacerme hilar. O sea, ese es el punto, ¿no? No puedes existir sin hipocresía. Entonces, el decir como cuál es tu nivel de hipocresía para hacerte como policía de los que pueden participar en un movimiento tampoco se me hace algo productivo. Sí, encontramos el nivel de hipocresía. Bueno, Exacto. Todo el óptimo. y el Yo marxismo, también- perdóname, sí. No, tenía como en seguimiento a estas participaciones, es cuál es el llamado entonces, y me gustó el ejemplo del avión, ¿no? Que es lo que más levanta la huella de carbono. O sea, una propuesta sería, no volemos. O sea, o cuál es la propuesta a lo que estamos viviendo para solucionar, sobre todo pienso en temas de medio ambiente o de desigualdad o sea, cuál es el llamado, porque como dices, el nivel de hipocresía. No uses iPhone y no compres en Starbucks y compre legal. O sea, ¿cuál es la propuesta? Porque si dejamos de comprar Starbucks, siento que
que nuestra incidencia va a ser mínima. O sea, pensando en algo así que digas, órale, vamos a incidir en la huella de carbono, nadie vuele, nadie use aviones. Ese sería un tipo de o qué cosas nos propones, ¿no? Porque yo la verdad pienso que sí soy capaz de sacrificar privilegios, pero quisiera saber cuáles son los privilegios que tienen Que tengas. incidencia suficiente para que los costos de oportunidad y que Valeria fuera, pues, que se viera en la gráfica como ahora sí se disminuyó la huella de carbono, ¿no? Porque si todos dejamos de comprar los tenis On o si todos dejamos de comprar el iPhone, no creo que vaya a incidir mucho. Yo creo que la invitación es, bueno, en el libro concluyo con una invitación a la contraizquierda, que es unirse con los defensores de la tierra y desde ese lugar como librar una batalla, ¿no? Política. Pero también a nivel pensamiento la invitación es a deconstruir el modernismo y entender que las dicotomías que estructuran nuestro pensamiento y nuestra forma de habitar la tierra son las que nos están llevando a esta situación límite de sustentabilidad de la vida humana en el planeta y al caos y a la extinción masiva. Entonces, por ejemplo, pensar a la modernidad desde el punto de vista de culturas no modernas y ver que hay otras formas no depredadoras y de existir en el planeta en reciprocidad con los sistemas no humanos que también habitan el planeta. Y entender, por ejemplo, que un cuerpo enfermo de obesidad o de diabetes es el equivalente a un bosque deforestado o a un suelo que ya no tiene nutrientes o a un río seco, ¿no? Que nuestros cuerpos son porosos y lo que nos vende la modernidad es que la piel es una coraza y que con tecnología nos podemos proteger de lo salvaje de la naturaleza, ¿no? Pero en realidad nuestros cuerpos son porosos y vulnerables y están reflejando lo que está ocurriendo a lo largo del planeta. O sea, el cambio climático está adentro de nosotros en epidemias de enfermedades inflamatorias que tienen que ver Alzheimer, depresión, autismo, alergias, ¿no? Entonces, yo creo que pensarlo desde ahí y pensar también formas de repensar la manera en la que sostenemos a la Tierra y nos alimentamos sería como un punto de partida, que es algo de lo que propongo en los envíos. Gracias. Pero quizás la tecnología ayuda a eso. Sí, el problema es que la tecnología está sometida al capitalismo. A ver, ahí justo, ¿saben quién les da la respuesta? Marx. Pero así directo. Marx dice, y por eso no es tan contradictorio, si uno es un marxista ortodoxo que acaba de terminar de leer a Marx por primera vez en su clase de ideas, le puede responder la pregunta del iPhone en la protesta socialista. Es la base material del sistema anterior construye el sistema siguiente, es orgánico el asunto, ¿no? Entonces vamos a necesitar, si vamos a ser comunistas, en caso de que fuéramos a ser comunistas, vamos a necesitar iPhones. Entonces el capitalismo no es el enemigo, es el que construye las bases del socialismo, solo que en algún momento se tiene que desmantelar. Y si uno sigue marxismo ortodoxo, te van a decir, sí, todo se está degradando, pero es que a lo mejor esa es nuestra equivalente a la Revolución Francesa del mundo contemporáneo. No, podemos no estar de acuerdo y puede parecer una cosa muy simplificada, yo creo que lo es. Pero bueno, esa sería una respuesta a eso. Y sobre este asunto de, bueno, ¿qué? ¿Cortamos el Starbucks o dejamos de volar? Estaba buscando que justo